A continuación, comunicación y lenguaje para sexto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de idea principal como un repaso del área de comunicación y lenguaje para sexto grado de primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Recuerda que para cada una de las sesiones debes tener preparados tus materiales como tu lápiz, tus lapiceros, tus hojas o tu cuaderno para tomar anotaciones del tema de esta sesión. Y no olvides que antes de empezar debes casi exclusivamente de absorben y se expulsan al mar, llegando a consumir hasta 4 toneladas de alimento al día. El gigante de los mares. La ballena azul, como su nombre lo indica, posee un colorido azul y gris azulado con motas. El color azul es muy notorio visto del aire y permite detectarlas fácilmente durante los censos aéreos. Tiene una cabeza ancha y plana y un cuerpo largo y estilizado, con aletas anchas y triangulares. ¿Hay coherencia en la lectura de este texto? Bueno, ¿qué es lo primero que debemos ubicar en el texto? El título, ¿sí? Por lo tanto, es lo primero que debe de ir, el título. Luego hay una introducción, ¿recuerdas? La introducción es la parte del texto que nos indica de qué vamos a hablar. Nos da generalidades del tema. Y luego está un desarrollo y una conclusión dependiendo del tipo de texto. Entonces acá lo ordenamos. Este corresponde a un texto informativo. ¿Recuerdas los textos informativos? Van a ser aquellos que nos dan a conocer acerca de un tema. Y es importante entender las ideas principales. ¿Para qué nos sirve esto? Cuando nosotros realizamos resúmenes, debemos de identificar la idea central para saber qué debemos colocar en los textos y así poder entender el mensaje del mismo. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál crees tú que es la idea principal del texto que leímos a continuación? Piénsalo y más adelante vamos a resolver. Vamos a recordar un poco sobre la idea principal, ¿sí? Cuando hablamos de idea principal, debemos de entender la diferencia que hay entre idea principal, tema y título, porque a veces suele causar confusión cuando nosotros debemos de decir cuál es el tema o de qué habla un texto. Algo importante es
que tú te hagas preguntas cuando quieres saber de qué trata el texto o qué resume el texto. Pues aquí podemos identificar nosotros tanto el tema como la idea principal. Tú dirás, pero el tema entonces es el título. No, el tema puede tener relación con el título y muchas veces también el tema corresponde a lo que dice el título. Pero, ¿cómo puedes identificar tú el tema? Cuando queremos saber el tema de algún texto, debemos responder a la pregunta ¿de qué trata el texto? Cuando nosotros lo leemos, recuerda que parte importante de elaborar resúmenes es leer las veces que sean necesarias. Entonces, cuando tú lees el texto y respondes de qué trata el texto, y ya tienes una oración o una palabra, estás dando a conocer el tema del texto. La idea principal, y es una forma en la que tú puedes diferenciar, la idea principal responde a dos tipos de preguntas. ¿Qué resume o qué se resume del texto? Esa es la idea principal. ¿Qué es lo que podemos, la otra pregunta, qué se dice del tema? Por ejemplo, si el tema corresponde a la ballena azul, ¿sí? Porque de eso trata el texto, tú vas a resumir o qué se dice de la ballena azul. Por lo tanto, vas a poder identificar la idea principal de cada uno de los textos que leas. Algo también que debes de tomar en cuenta es que la idea principal es la esencia del texto y que si esta no está, pues en algún momento queda como que en la luna lo que vamos a entender del texto y debemos nosotros de poder comprenderlo a cabalidad. Entonces vamos a leer dos textos y yo necesito que en casa escribas el tema y que puedas encontrar la idea principal. Recuerda, el tema lo encontramos con la pregunta de qué trata el texto y la idea principal responde a preguntas como ¿qué se resume del texto? O qué se dice del tema del texto. Entonces, para que lo tomes en cuenta tú al momento de analizar cada una de las narraciones o de los textos que tengas que leer. El primer texto dice así: el valor de la democracia radica en su ejercicio pleno por parte de la ciudadanía, no solamente en los procesos electorales, sino en la construcción de la vida cotidiana. La democracia como acción, reflexión, debe permitirnos sopesar los valores, las creencias, las costumbres, la memoria individual y colectiva, como los aciertos y los errores para madurar como sociedad y definir el rumbo que realmente necesitamos. La democracia permite el desarrollo de lo público tan fundamental a la hora de pensar más allá de las individualidades y las necesidades particulares y observar de lo que como sociedad necesitamos, lo que los otros en sociedad aún no han alcanzado y esperan lograr lo más rápidamente posible. ¿Cuál es el tema de este texto? ¿De qué trata el texto? Sobre la democracia. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. Ahora, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué se dice del tema? ¿Qué se dice de la democracia? Que el valor de la democracia radica en el ejercicio de la ciudadanía, de los ciudadanos. ¿Sí? Y ahí podemos encontrar nosotros la idea principal. Veamos el segundo texto. Escucha con atención. Por internet se pueden hacer muchas cosas: mandar y recibir mensajes, conversar, comprar y vender, recibir y dar clases.
hacer experimentos a distancia, oír música, ver videos, viajar y visitar museos, estudiar, ganar dinero y amigos, perder el tiempo o divertirse. La lista es interminable y suena más bien a un catálogo fantástico. Además, tiene la virtud de expandirse explosivamente al ritmo de las iniciativas más variadas, individuales, comerciales, políticas, religiosas, culturales y científicas. Internet ha creado como por arte de magia un medio de comunicación que nadie pudo prever hace apenas una década y que hoy nadie controla. No tiene propietario, es, en cierto sentido, de todos y de nadie. No hubo jamás en la historia de las comunicaciones algo semejante a Internet. Vive del aporte personal de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el tema de este texto? ¿De qué trata? Sobre Internet. ¿Sí? Ese es el tema. Ahora, ¿qué se dice sobre el tema? ¿Cuál crees tú que es la idea principal? Que con Internet se pueden hacer muchas cosas. ¿Sí? Y dirás, ¿solo esa es la idea principal? Sí, recuérdate que están también las ideas secundarias, que son aquellas que dan aporte y complementan la idea principal. Por lo tanto, si tomamos un ejemplo como el de la idea principal del segundo texto, eso de que dice que Internet nos sirve para mandar mensajes, para conversar, para vender, para comprar, son detalles que complementan la idea principal. Pero en este caso, la idea principal sería que Internet sirve o con Internet se pueden hacer muchas cosas. Cuando hablamos de esto es importante que tú deduzcas que con la idea principal tú puedes elaborar un texto completo. Entonces quiero que pienses en dos temas en este momento. Los puedes escribir en tu cuaderno. Te voy a poner el primer tema, los niños y niñas. ¿Sí? Piensa, ese es el tema. La idea principal. Tú vas a redactar un texto en base a una idea principal. Recuerda, si ya te di el tema, los niños y niñas, tú vas a decir qué se dice del tema. Entonces vas a encontrar una idea principal con la que vas a elaborar tu texto escrito. Y la otra va a ser acerca de la basura. Piensa, ese es el tema, la basura, ¿sí? Entonces analiza alguna idea principal acerca de este tema, ¿sí? Y también vas a elaborar tu propio texto. Antes de finalizar la sesión, quiero recordarte que en estas sesiones vamos a estar trabajando una serie de cápsulas dentro del segmento, ya sea con datos curiosos del idioma español o algo que queramos nosotros aquí en el programa que tú conozcas, o bien momentos de comprensión lectora como el que tendremos hoy. Siempre tratamos de incluir alguna lectura, pero en este caso lo que vamos a hacer es que tú vas a ir escribiendo en tu cuaderno o en tus hojas esas preguntas que nos van a servir para realizar la comprensión de cada uno de los textos que trabajemos aquí. Hemos leído textos narrativos, hemos leído textos no literarios, textos literarios, fábulas, cuentos, es decir, siempre hemos trabajado la parte de lectura, pero ahora vamos a tratar que esas lecturas las hagas prestando la atención correspondiente. ¿Y cómo lo harás? Respondiendo tus comprensiones. Entonces quiero que observes por este lado, tenemos 5 preguntas, las cuales vas a responder en base a la lectura que hagamos hoy, la que voy a leer en este momento. Presta atención a las preguntas y las puedes escribir en tu cuaderno. ¿Quiénes son los personajes de la fábula? ¿Por qué discutían el viento y el sol? ¿Qué apuesta hicieron el viento y el sol?
quién ganó la apuesta y cómo lo logró. Y la última, ¿qué nos enseña la fábula? Y aquí voy a necesitar que lo expliques con tus propias palabras. ¿Recuerdas la estructura de una fábula? ¿Sí? Es la misma estructura de un texto narrativo, pero la fábula deja una enseñanza. En este caso, tú vas a tener que deducir la enseñanza y explicarla con tus propias palabras. Así que presta mucha atención. ¿Quién es más fuerte? El viento y el sol. Discutían un día el viento y el sol acerca de cuál de los dos era el más fuerte cuando vieron pasar un hombre envuelto en una capa. El viento se echó a reír y dijo: se abraza a su capa como si fuera a perderla. No sabe que con solo soplar un poco yo se la arrancaría. El sol, entonces, le propuso ver quién de los dos podía quitarle la capa. El viento comenzó a soplar, cada vez con más furia. Pero cuanto más fuerte lo hacía, más se envolvía el hombre con la capa. Por fin, el viento se calmó y se declaró vencido. Y entonces salió el sol de entre las nubes y comenzó a entibiar suavemente la tierra y a acariciar al viajero con sus rayos. El hombre anduvo un poco y luego se sacó la capa y la colgó en su brazo. El sol demostró entonces al viento que la suavidad y el amor son más poderosos que la furia y la fuerza. Muy bien, entonces vas a responder estas preguntas como comprensión lectora de la fábula que acabamos de leer. Y vas a realizar la actividad de tema y la idea principal que hace un momento te asigné para que puedas trabajarlo en casa. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Recordamos la idea principal y lo importante que es identificarla dentro de un texto. Esto porque nos sirve cuando realizamos resúmenes. Recuérdate que cuando realizamos un resumen es en base a esas ideas principales de las que vamos a obtener el texto nuevo que vamos a escribir con nuestras propias palabras. Te invito a que compartas tus aprendizajes con quienes te acompañan en casa. No olvides que debes guardar todo lo que trabajas en tu portafolio de Aprende en Casa y en clase. Manténlo todo bien ordenado para cuando sea momento de entregarlo a tus maestros en tu centro educativo. No olvides que mantener las medidas de higiene te ayudan a conservar una buena salud. El lavado constante de manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial, el uso de mascarillas si es necesario que salgas de casa y el distanciamiento con las demás personas es muy importante. Yo como siempre te espero en una próxima sesión del programa. Hasta pronto.